Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en el inicio de esta nueva semana de junio. Martín. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Todo bien? Bien. Bueno, esperemos que ustedes también estén de esa forma, empezando la semana, ya con noche y muy cerquita del comienzo del invierno, después de una linda jornada en Montevideo. Sí, preciosa jornada. Con bastante información empezamos. El militar retirado José Escafo fue procesado con prisión domiciliaria por el delito de encubrimiento en el asesinato en dictadura de Julián Basilicio López, ocurrido el 4 de enero de 1976 en el Batallón de Artillería número 1. La Fiscalía, especializada en crímenes de lesa humanidad, apeló por entender que Escafo fue coautor del homicidio. Entonces la jueza penal Isaura Tórtora lo elevó al Tribunal de Apelaciones, que tomará una definición en los próximos meses. Julián Basilicio López pertenecía al Partido Comunista del Uruguay cuando fue justamente víctima de lo que le ocurrió. Tenía 66 años, era jubilado y trabajaba como taxista. En julio del año 2020 fueron procesados con prisión Nelson Coitiño y Hugo García Celay por este crimen. En aquel momento se les aplicó el delito de homicidio muy especialmente agravado. Bien, tendremos el desarrollo de esta información. Hay mucho más. Vamos a repasar el resto de los titulares. El director de OCE, en representación del Frente Amplio, advierte que hay un sobrecosto de $100 millones en el plan de saneamiento presentado por el gobierno. El Ministerio de Salud Pública brindará asistencia técnica a 8 mutuaristas con problemas financieros. La ministra Karina Rando descartó cualquier tipo de apoyo económico. Un oleoducto de ANCAP tuvo una pérdida de petróleo en territorio de Canelones a la altura del balneario Costa Azul. El Ministerio de Ambiente evalúa el impacto de la avería. Colectivos por la defensa de las personas afrodescendientes manifestaron indignación por los insultos recibidos por el basquetbolista de Peñarol, Jason Granger, durante la disputa de las finales contra Aguada. El Sindicato Docente de Secundaria de Montevideo destacó la activación del protocolo contra abusos sexuales en centros educativos tras la denuncia presentada por el gremio de estudiantes del Liceo Miranda contra un docente. En Argentina, 16 personas siguen detenidas luego del operativo con represión en los alrededores del Congreso, mientras se discutía la ley de bases la semana pasada. El Senado brasileño comenzó a discutir la polémica ley que equipara al aborto después de las 22 semanas de gestación a un homicidio y que establece penas de cárcel de entre 6 y 20 años. También estamos en vivo en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, en YouTube, como de costumbre, con cada edición informativa, y nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y en el área metropolitana, también en su web, que es uniradio.edu.uy, porque es la radio de la Universidad de la República. Ahora, Natalia. Sí, Martín, vamos a empezar a repasar los móviles. Comenzamos con el contacto con Diego Martini, que nos cuenta sobre algunos reclamos por seguridad en el municipio de... Adelante, Diego. Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, hubo el viernes una reunión entre las autoridades del municipio de, encabezadas por el alcalde Gabriel Velasco, con quien vamos a hablar en unos minutos, autoridades del INAU también, junto al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Matías Terra, en relación a la inseguridad que hoy se vive en la zona y sobre todo especialmente lo que preocupa es la inseguridad y las situaciones a las que se ven expuestos niños, niñas y adolescentes, así que ampliaremos con el alcalde en unos minutos. Actividad de campaña de la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, tema vivienda. Julieta, adelante. Buenas tardes, compañeros. Así es, estamos en el Comité Fernando Torgués, aquí en el barrio de La Unión, frente a la Plaza de Deportes número 5, y acaba de finalizar una actividad de la precandidata frente amplista Carolina Cose, justamente hablando sobre vivienda y cooperativismo. Estuvo la voz de distintas cooperativistas mujeres y la voz también de la precandidata. Volvemos en unos minutos para desarrollar este tema. Y hay mesa política del Frente Amplio. Allí en la sede está Martín Duarte. Adelante. ¿Cómo te va, Natalia? Sí, la mesa política sesiona desde las 18:30 recibiendo a dos economistas, a Braulio Selco y al economista Daniel Olesker, que van a plantear dos informes basados en lo que sostienen es el modelo de la desigualdad económica del último gobierno, donde los economistas afirman que solamente creció el 20% más rico de la población. Y atención a este dato que manejaba Olesker a propósito de la generación de empleo. Él sostiene que en los últimos 4 meses el 100% de los empleos que se generaron fueron en la informalidad. Esto lo estaremos ampliando en un rato.
Diferentes realidades vinculadas a la vivienda. Por un lado, Sergio Requel, que es el presidente de la Federación Covipro, que nuclea a cooperativas de viviendas de personas propietarias, dijo que durante este periodo de gobierno bajó notoriamente la inversión pública en ese rubro. Por otro lado, Juan Pablo Delgado, que es el presidente de MEVIR, que se dedica a erradicar la vivienda insalubre rural, dijo que en este periodo ese organismo batió récords. Este periodo vamos a terminar con un récord de intervenciones. Nunca en la historia se intervino en tantas localidades, más de 120 localidades en todo el país. La ley de descuento de consideración permitió ir a nuevas ciudades de más de 5.000 habitantes a 15.000 habitantes. Recientemente fuimos a inaugurar el Chuy, por primera vez MEVIR fue al Chuy. Digamos que venimos un quinquenio de fuertes recortes a nivel del sistema de presupuesto para vivienda y en particular del sistema cooperativo. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. El militar retirado José Escafo fue procesado con prisión domiciliaria como autor del delito de encubrimiento en el asesinato del militante comunista Julián Basilicio López, ocurrido el 4 de enero de 1976 en el batallón de artillería número 1. Y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad apeló justamente este dictamen por entender que fue coautor Escafo, el militar retirado, del homicidio. Julián Basilicio López tenía 66 años, era jubilado de CUTSA y trabajaba como taxista. Estaba casado, tenía 3 hijos y era militante del Partido Comunista. Efectivos de las Fuerzas Armadas lo secuestraron en su domicilio la madrugada del 31 de diciembre de 1975, acusado de haber enterrado armas del Partido Comunista en el fondo de su casa. Luego de ser detenido, fue trasladado al grupo de artillería número 1, conocido como Cuartel de la Paloma, en Montevideo, donde fue sometido a torturas y golpeado hasta la muerte. Los militares declaran que cuando lo conducían a la celda, se cayó de una escalera o se suicidó. El 28 de julio de 2020 fueron procesados con prisión Nelson Coitiño y Hugo García Celay por el homicidio muy especialmente agravado de López. En una sentencia de mayo, la jueza penal de 23º turno, Isaura Tórtora, señala que Escafo, en pleno conocimiento de las circunstancias que ocasionaron el deceso de López, aunque no habiendo participado del mismo, después de haberse perpetrado el homicidio sin concierto previo a su ejecución, encubrió los hechos que desencadenaron la muerte bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes. La magistrada agrega que en la versión oficial de los militares de la época se realizó una puesta en escena que no se condice con la verdad. A esto suma que a pesar de que Escafo negó que los detenidos fueran encapuchados o esposados, lo cierto es que otros testimonios lo desmienten y el protocolo de autopsia realizado por el doctor Mautone consigna la erosión y esquimosis en las muñecas de la víctima provocada por las esposas u otros medios de opresión prolongadas de las muñecas. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, apeló el fallo porque solicitó el procesamiento con prisión de José Escafo bajo la imputación de la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor, por lo que un tribunal de apelaciones deberá laudar este asunto. En la sentencia, la jueza Tórtora expresa que las víctimas y sus familiares tienen derecho a obtener un pronunciamiento de la justicia. Sobre este punto viene al caso recordar que el derecho a la verdad, sin duda, está directamente relacionado con el deber de acceso a la justicia y con el deber del Estado de realizar una investigación seria, exhaustiva, imparcial y efectiva a las violaciones de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad. Ahora vamos a cambiar de tema porque la presidenta del Sindicato Docente de Secundaria de Montevideo, Camila Menchaca, destacó la activación del protocolo contra abusos sexuales en centros educativos. Esto tras la denuncia presentada por el gremio estudiantil del Liceo Miranda contra un docente por violación de la laicidad y también por acoso sexual. El docente había sido investigado tras la denuncia por violación presentada por un adolescente en 2022 luego de una fiesta de jóvenes del Partido Nacional. Los estudiantes han manifestado al conjunto de la comunidad educativa del Miranda, el equipo multidisciplinario, el equipo de adscriptos, una serie de incomodidades que ellos sentían en el marco del aula con este docente y manifiestan ellos que se los invitó a un acto de la 40 del Partido Nacional
insinuando de alguna manera, o ellos entendieron de esa forma, que esos temas irían para el parcial o el escrito, lo cual a nosotros nos preocupa particularmente, porque a nosotros se nos ha acusado mucho sobre que nosotros violábamos la laicidad. Tenemos decenas de compañeros que han sido sumariados por este tema cuando se han hecho actividades de carácter sindical, y en este caso sería una cuestión estrictamente partidaria, y lo pongo en condicional porque nosotros en este momento no tenemos condiciones para firmarnos. Lo que hay en este momento en secundaria es un trabajo de carácter de investigación administrativa y de sumario, precisamente vinculado a estas nuevas denuncias que se presentan por parte de los estudiantes, y que esperamos que por parte de la administración se trabaje acorde a protocolo, resolviendo lo que se deba resolver. Además, según informó La Diaria este fin de semana, el docente, que fue separado del cargo preventivamente, fue investigado en el marco de la denuncia por violación grupal a una menor en una fiesta del Partido Nacional en 2022 para celebrar la vigencia de la LUC, y de acuerdo con un posteo de FENAPES, integra la lista 40 del Partido Nacional encabezada por Javier García. Y docentes del Liceo 9 ocuparon el centro de estudios ante diferentes hechos de violencia que se registraron dentro y fuera del local de estudios. Y exigen que el Estado garantice la seguridad de quienes integran esa comunidad educativa. Estamos teniendo varios días con diferentes incidentes de violencia dentro y fuera del liceo, desde ingresar adultos que no son de la institución o familiares también, reclamando, solicitando, no solo hablar con los directivos, también acercándose a estudiantes menores de edad. Es una situación que se nos ha desbordado debido también a la cantidad de estudiantes que tenemos dentro del liceo. Estamos alrededor de una situación de 1.300 estudiantes en el diurno. Eso implica grupos superpoblados, situaciones que no podemos abarcar. Y bueno, y se ha suscitado también una cantidad de violencia a nivel de la puerta del liceo, pero también en los diferentes centros de la zona, desde robos con armas a compañeras, de automóviles, y bueno, y también encañonaron a una compañera en otro liceo de la zona. En la escuela también ha habido robos. Estamos en una situación que se ha desbordado en todo sentido. La integridad de los estudiantes está en peligro, y también la de las trabajadoras, trabajadores de la educación. Por ahora no hemos tenido ninguna respuesta al respecto. Lo que sí, como decía la compañera, cada vez es más violenta las peleas, bueno, ha habido armas y demás. Y bueno, lo que reclamamos, la plataforma tanto de ADES Montevideo, núcleo de ADES Montevideo, como el núcleo de ATES del Liceo 9, reclamamos que el Estado garantice que la integridad física de estudiantes y de funcionarios, funcionarias y docentes. Vamos a cambiar de tema. Les contamos que este lunes por la mañana ANCAP constató una pérdida de petróleo en un oleoducto en territorio de Canelones, a la altura del kilómetro 56 de la ruta interbalnearia, muy cerca del balneario Costa Azul. El Ministerio de Ambiente evalúa el impacto de la avería que produjo derrame en el suelo y motivó la interrupción de bombeo del crudo. ANCAP informó que el desperfecto se produjo en la traza del oleoducto subterráneo que transporta petróleo desde la planta terminal este de José Ignacio hacia la refinería de La Teja, por el que circula todo el crudo que se refina en el país. El problema fue advertido por el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Canelones este lunes de mañana, y a partir de ese momento ANCAP detuvo el bombeo de petróleo y activó el protocolo de contención de derrames. Según averiguó MBD Noticias, el SECOED fue notificado por personas pobladoras de esa zona. Las fuentes contaron que la pérdida se volvió visible, como se aprecia en las fotografías, a pocos metros de la ruta interbalnearia. Según un comunicado emitido por ANCAP, la fuga se controló de inmediato y se iniciaron trabajos de limpieza y remediación de los suelos afectados. Además, la empresa pública dio aviso a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a OCE, a la Dirección Nacional de Bomberos y a Policía Caminera. Consultado por MBD Noticias entrada la tarde, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo que aún estaba a la espera del informe de la inspección enviada al lugar. Aproximadamente a la misma hora, ANCAP informó que la situación estaba controlada, aunque aún no se había determinado el motivo de la pérdida del oleoducto, que había sido revisado la semana pasada sin que se constataran problemas. Además, fuentes del ente informaron que no se trataría de una pérdida grande. El organismo también comunicó que el hecho no afectará el suministro de combustible a la población.
Otro asunto. La Unidad Reguladora de Servicios de la Comunicación Audiovisual, URSEC, solicitó a la Corte Electoral las fechas en las que fue emitido el spot del precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado, denunciado por el Frente Amplio como violatorio de la ley que regula la publicidad electoral. Y la decisión fue tomada luego de que MBD Noticias hiciera público justamente que la Corte Electoral estaba esperando que la URSEC enviara el spot. El spot de la polémica, emitido como parte de la campaña del precandidato nacionalista Álvaro Delgado en la primera quincena de mayo, fue denunciado el 17 de ese mes por el Frente Amplio ante la Corte Electoral por violación de la norma que habilita la publicidad electoral en medios electrónicos 30 días antes de las elecciones internas. Consultado sobre el tema, Delgado dijo que no se trató de un spot electoral, sino de un resumen del programa de gobierno que estaba presentando por esos días y comunicaba a dónde dirigirse para obtenerlo. Fuentes de la Corte Electoral dijeron a MBD Noticias que el organismo ya cumplió con las 2 instancias previstas en este tipo de casos: dar vista al partido cuestionado y solicitar los informes respectivos a la URSEC. En este sentido, las fuentes señalaron que el Partido Nacional ya hizo sus descargos, pero que todavía la URSEC no había remitido el spot, ni había especificado qué días y en qué canales fue emitido. Por eso, la Corte Electoral no había podido pronunciarse. Esta mañana, un mes después de hecha la denuncia y luego de hacerse pública esta información, el directorio de la URSEC se reunió y decidió, con los votos de la mayoría oficialista, solicitar a la Corte Electoral las fechas en las que fue emitido el spot para enviarlo. Ahora diario de campaña, o no tanto, ya van a entender por qué. Porque desde las organizaciones de personas con discapacidad o que trabajan esa temática aseguran que hasta el momento en lo que va de la campaña electoral, las y los precandidatos no se han acercado para hablar de la temática, presentar propuestas o eventualmente recabar inquietudes. Aseguran que la sociedad civil es la que se ha puesto en contacto con la dirigencia política para que en los programas de gobierno se contemple la discapacidad en clave de derechos. Yo creo que somos nosotros, es la sociedad civil la que se acerca y somos nosotros también en forma individual, también que vamos planteando a los determinados candidatos o candidatas que conozcamos, para poder llegar, ¿no? Para poder llegar a incidir. Porque la cosa no es decir, me estoy quejando por esto. No, mirá, te estoy presentando también esta vía de solución, ¿no? Por este lado, capaz que podemos empezar a trabajar en conjunto y tener una solución y crear, digamos, poder meter en los programas, esta palabra es horrible, ¿no? Pero introducir en los programas de gobierno de cada partido la temática de discapacidad desde una mirada de derechos, ¿no? De la perspectiva de derechos. Que muchas personas todavía tienen la visión asistencialista de la discapacidad, que se sigue viendo de esa manera, y muchas personas en situación de discapacidad piensan que es un tema de asistencialismo, ¿no? O sea, creen que todo lo tiene que brindar el Estado. Diego La Rosa entiende que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad es el acceso a la educación. Y esto, además de impedir cumplir con ese derecho, trae consecuencias futuras porque dificulta el acceso a un trabajo digno. Las instituciones privadas por lo general solucionan estos temas. La educación pública está costando para que esto para que se cumpla, por ejemplo, el protocolo, el tema del protocolo de educación, del de no decir no. Esas cosas cuestan para que se cumplan, y en un montón, sobre todo en la situación de discapacidad intelectual, sí costará. Y desde el sistema cooperativo de viviendas manifestaron que este fue un quinquenio de fuertes recortes. Dicen que se aportó menos del 30% que lo invertido en el periodo anterior. Venimos un quinquenio de fuertes recortes a nivel del sistema de presupuesto para vivienda y en particular del sistema cooperativo. Este quinquenio aportó menos del 30% de lo que venía haciendo en el quinquenio anterior, y por lo tanto estamos ante una situación bastante emergente. Si bien dentro del haber podemos hablar que este gobierno otorgó un reclamo histórico del cooperativismo como era el 2%, un reclamo bastante caro para el sistema, tampoco es un 2% que iguala, porque a partir del momento que se hace del 1 de marzo del 2020 en adelante hay que resolver lo que queda en el medio también. Pero los dineros que se han volcado son dineros escasos. Un gobierno que declaró además emergencia habitacional
y que no le acompañó con los recursos correspondientes, estamos en una situación compleja. Lo cual, fíjate que ayer hablábamos en el 2022, el sistema que más construyó, casi un 80%, fue el sistema cooperativo y se construyeron 1.900 viviendas, con una demanda de casi 80.000 que existe hoy por hoy en todo el sistema de viviendas, no en el cooperativo nada más. Así que por lo tanto para nosotros el tema presupuestal pasa a ser básico para el próximo quinquenio, desde parte de nuestra federación y haciendo acuerdo con otras también federaciones, estamos reclamando un 1% del PBI que se vuelque en vivienda. Eso significaría duplicar la inversión y esa duplicar la inversión no significaría solucionar el tema de fondo, sino que significaría ver cómo se soluciona este arrastre. Más de la vivienda, pero desde otro ángulo, porque Juan Pablo Delgado, que es el presidente del Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, MEVIR, que es un organismo público, dijo que durante este periodo de gobierno hubo intervenciones de ese organismo en 120 localidades del país, lo que considera un récord. El jerarca remarcó que esto fue posible debido a cambios impulsados a través de la ley de urgente consideración que extendió la cobertura de MEVIR a poblaciones de hasta 15.000 personas. Este periodo vamos a terminar con un récord de intervenciones. Nunca en la historia se intervino en tantas localidades, más de 120 localidades en todo el país. La ley de urgente consideración permitió ir a nuevas ciudades de más de 5.000 habitantes a 15.000 habitantes. Recientemente fuimos a inaugurar el Chuy, por primera vez MEVIR fue al Chuy, que fue el presidente de la República, pero también fuimos a ciudades pequeñas que volvimos, que hacía más de 25 años que no íbamos, como Cuaró, como Merinos, como Morató. MEVIR está muy fuertemente trabajando y también en esa política construimos comunidad, no solo la vivienda, sino infraestructura comunitaria y productiva, haciendo una escuela, un CAIF, un destacamento de bomberos, justamente. Cuando vengamos acá a Iguay y a Ostala, se dispara una cantidad de convenios con el Estado para aportar infraestructura comunitaria y productiva y también dar mucha mano de obra, porque también MEVIR cuando viene acá no solo construye las viviendas, sino que también hace llamados laborales que eso va a implicar fuentes de trabajo y también gente de MEVIR que viene a vivir acá, a trabajar. Se presentó un modelo de cálculo de desempeño energético para viviendas que consiste en una aplicación que permite evaluar la eficiencia de la vivienda en el uso de la energía. Y que tiene dos funcionalidades. Por un lado, la evaluación del desempeño energético y por otro, la identificación de la calificación energética de la vivienda. Es una herramienta que en realidad presenta un modelo para que los profesionales puedan validar en base a ese modelo qué tan eficientes son los edificios residenciales, o sea, las casas o los edificios que están proyectando o que existen en la actualidad. ¿Falta mucho por hacer, digamos, justamente para mejor eficiencia térmica en las propiedades de Uruguay? Hay mucho para hacer, en realidad es eficiencia energética justamente para atender el acondicionamiento térmico de las viviendas. Siempre decimos que la energía que no se gasta es energía que no se tiene que generar, entonces una cosa es utilizar energía que realmente aprovechamos y otra cosa es utilizar energía que en definitiva estamos perdiendo porque se va por las ventanas o porque se va por una vivienda que no tiene un adecuado acondicionamiento térmico, que no está hecha con los materiales o que no está debidamente orientada. Se trata de eso, de optimizar el uso de la energía. Presenta Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. La vivienda, tema muy presente en nuestra edición de hoy y también en la campaña electoral, naturalmente. Es pie para móvil de Julieta Núñez Tomás. Buenas tardes nuevamente, así es. Acaba de finalizar, como les decía, finalizó en realidad hace unos minutos este conversatorio que tuvo la presencia de mujeres cooperativistas comentando la realidad de las cooperativas, destacando principalmente cómo hay muchas mujeres dueñas de hogar, encargadas del hogar, que están al frente de las soluciones habitacionales, como también están buscando que de alguna manera el próximo gobierno tenga presente la realidad del país y en concreto la realidad de las mujeres jefas de hogar
para intentar brindar mayores soluciones habitacionales. Hubo propuestas vinculadas al cooperativismo puntualmente y cómo este puede ser una herramienta para ayudar a solucionar el problema de vivienda que existe en nuestro país, no solamente para las familias, sino para un amplio grupo de uruguayas y uruguayos. Estuvo presente en este conversatorio la precandidata Frente Amplista Carolina Cose y estuvo mencionando cuáles de los temas que ha conversado a lo largo de esta campaña con integrantes de federaciones del cooperativismo de vivienda del Uruguay, integró en su programa. Vamos a escuchar ahora cuáles son algunas de estas cuestiones que toma y comentamos luego algunos comentarios también que tuvo ella con respecto a la situación de vivienda del país. Nosotros en el Plan de Acciones Inmediatas para la Seguridad planteamos varias acciones de vivienda. En particular planteamos la generación de una Mesa Nacional de Vivienda integrada por las fundaciones, las federaciones cooperativas, por la OCE, por el Ministerio de Vivienda, por Presidencia de la República y seguramente por más actores, donde podamos tener una potente cartera de tierras a nivel nacional y fomentar la vivienda cooperativa a todo nivel. Además planteamos la exoneración del IVA en los materiales para las cooperativas y también una línea de crédito para una problemática que se da, que es que cuando una vivienda de una cooperativa queda vacía, para poder ocuparla de vuelta, la persona que viene tiene que poner todo el capital y eso generalmente es un muro de entrada muy alto. Entonces estamos poniendo una línea de crédito para que la cooperativa no tenga que hacer el esfuerzo y la persona tampoco, y generar, digamos, un pago en cuotas de esa cantidad. Cose mencionó que su programa tiene un fuerte énfasis en lo comunitario y en la convivencia y mencionó que el recuperar algunos programas en territorio también sería una manera de acercar las soluciones existentes en vivienda, no solamente para quienes viven en Montevideo, sino para quienes viven en todo el país. Y aprovecho también a comentarles que en estos días ha estado presente una discusión vinculada a la encuesta continua de hogares y en ese sentido un análisis que hizo la consultora Exante sobre esta encuesta y los datos de esta encuesta. Allí mencionaban la recuperación económica del país, que en promedio ha recuperado los niveles de 2019, pero decían que ha sido muy desigual entre los quintiles en nuestro país y que el quintil que tiene los hogares con mayores ingresos fue el único que tuvo ingresos superiores a 2019, es decir, previamente a la pandemia, y sobre esto también estuvo haciendo algunas consideraciones la precandidata Carolina Cose. ¿Cómo lo analizo? Que este gobierno ha sido duro con los débiles y suave con los poderosos. No funciona así. No funciona pensando que uno tiene que llenar la copa y que ya la tiene medio llena para que derrame unas gotitas para abajo. Hay que inclinar un poco la copa. Por eso tenemos que recuperar el camino de crecimiento, potente crecimiento, distribución, disminución de la desigualdad. Uruguay no resiste más años de retroceso. Tenemos que volver al camino progresista, al camino humanista, al camino de riqueza con más distribución. Es lo que tenemos que hacer para conservar y mejorar y proteger nuestro tejido social. Somos un país pequeño, tenemos que poder hacerlo. Presentó Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Cambiamos de tema. Les contamos que el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, dijo que en su partido, Cabildo Abierto, no están al tanto de que el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, haya recibido una propuesta del Partido Nacional para ser candidato a la vicepresidencia de la República. Y dijo que si así fuera, debería consultarse primero a Cabildo Abierto. Yo pienso que el doctor Salinas es una persona, digamos, a la cual es un referente desde nuestro punto de vista y que demostró durante su tiempo que estuvo en el Ministerio de Salud Pública la valía que tiene. Para Cabildo tenemos muy
diálogo con él, conversamos con él y en ningún momento nos habló de que tuviera algún tipo de ofrecimiento, por lo cual pensamos de que evidentemente entre partidos que son de la coalición, si hubiera algún ofrecimiento de ese tipo, primero tendría que venir al partido. Cabildo Abierto no ha definido quién será la persona que acompañe a Guido Manini Ríos en la fórmula presidencial y en principio no tiene previsto hacerlo hasta después de las elecciones internas. En la anterior elección, la primera que Cabildo Abierto se presentó, el candidato a vicepresidente fue el ahora senador Guillermo Domenech. Otra vez tiempo de móvil, ahora convocamos a Diego Martini, que más temprano justamente hizo un avance dando el título de lo que trae a continuación. Bien, así es, compañeros. Zona del municipio de una zona en la que hemos ido bastantes veces con MBD Noticias, zona de Marconi, Casaballe, una zona que además está intervenida, parte de esa zona del municipio de, por el Ministerio del Interior ante enormes casos de violencia que se están dando en la zona y que genera preocupación sobre todo por la vulnerabilidad en la que están expuestos niños, niñas y adolescentes. Es así que el pasado viernes hubo una reunión entre la alcaldía de la zona, encabezada por el municipio de autoridades del INAU y también estuvo el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Matías Terra. Para hablar de esto estamos con Gabriel Velasco, alcalde del municipio de. Gabriel, gracias por estos minutos y qué trató esa reunión y qué pudieron acordar. Bueno, fundamentalmente la reunión nos convocaba por los temas de violencia cercanos a los centros educativos, fundamentalmente CAIF y centros juveniles, que tienen una dependencia importante con este tema, que todos trabajan en convenios con INAU. Y bueno, había una preocupación importante, como ustedes habrán visto la semana, los últimos 10-12 días fue de una violencia bastante extrema en el territorio y eso ha dificultado muchísimo el poder desarrollar el trabajo, la asistencia al centro educativo, que el educador quiera estar en el centro educativo y por supuesto se desata toda la lógica de retracción, de que como el barrio está difícil no mando al niño al centro educativo y eso genera varias consecuencias. Primero que en el centro educativo, donde está contenido, pero también donde merienda, donde come, eso queda como prohibitivo para ese chiquilín. Segundo, los padres no salen a la calle por miedo a las balaceras. Tercero, los centros educativos ven disminuido su ingreso porque los centros educativos trabajan también de acuerdo a la cantidad de niños que atienden y si la cantidad de niños baja el ingreso que INAU le da a cada centro educativo. Estuvo importante la participación de la directora de INAU y también hubieron directores regionales y departamentales que, bueno, que garantizaron algunas cosas para el funcionamiento. También algunas cuestiones reglamentarias de funcionamiento interno, pero que digamos que era el menor de los problemas en la parte organizativa. También estuvo Matías Terra del Ministerio del Interior, donde hubo un reclamo de todas las instituciones por una mejora en el patrullaje, una mejora en la presencia policial en los horarios de entrada y salida de los centros educativos. Bueno, con Matías Terras hubo pocos avances en ese sentido, sí hubo una escucha y una comprensión, pero en definitiva no se obtuvo de allí ninguna medida. O el ofrecimiento de un bus para una salida escolar, todos hablamos por supuesto de que el tema violencia en el barrio no se remite solamente a la represión policial, sino también que los niños tienen otras lógicas de vida que habría que poder sostener. El municipio hace mucho esfuerzo en eso, que es sacarlos, hacer cuestiones deportivas, hacer cuestiones culturales. Para eso se ofreció un ómnibus del Ministerio del Interior, pero no se logró otras cosas. Por ejemplo, no hubo un compromiso del mejor patrullaje, sí verbal, pero que podía ser o podía no ser. Se facilitó a todos los centros educativos el teléfono del comisario de la policía comunitaria, como para tener una respuesta rápida, que eso nos ha costado bastante. También es bueno decir que participaron algunos proyectos como este que maneja el Ministerio del Interior con el BID, que es Interruptores de la Violencia, pero que recién están llegando al barrio, recién están comenzando y que todavía no tenemos una valoración de su laburo. En definitiva, nos pareció una reunión con mucha preocupación de los centros educativos, un compromiso de INAU en todos sus niveles de dirección de poder fortalecer eso, y bueno, una presencia del Ministerio del Interior que no colmó las expectativas de las organizaciones que estaban allí, que nos quedaron muchas interrogantes. Nosotros como municipio estamos aportando en lo que tiene que ver con iluminación, con alumbrado, buen alumbrado, con la poda de los árboles para que el alumbrado llegue más lejos
y con la articulación que podemos hacer con los organismos del Estado. Pero está faltando otra decisión más del gobierno central. Gabriel, te agradecemos por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Bien, compañeros, volvemos a estudios cuando quieran. Bien, muchas gracias Diego y equipo. Y ahora cambiamos de tema. Les contamos que la ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que la mayoría de las instituciones de asistencia médica privadas tienen problemas financieros. El ministerio le va, digamos, a brindar asistencia técnica a las mutualistas, pero la ministra aclaró que de ninguna manera está previsto que haya asistencia económica. Lo que se hace es un apoyo técnico a aquellas instituciones que nosotros vemos que puedan necesitar el apoyo del Ministerio en ese sentido. En ningún momento mencioné que hayamos dado asistencia financiera a ninguna institución. ¿Cuántas instituciones tienen dificultades y requieren esta asistencia que usted describía? Bueno, hoy en día las instituciones son 43, 44 instituciones, de las cuales son empresas, ¿no? Y hoy en día la mayoría de las empresas, independientemente de que sean empresas de salud, tienen sus dificultades económicas, algunas más, unas menos, unas en algunas áreas, otras en otras, o sea que no tenemos un número que digamos, estas sí, estas no. Cada una tiene sus diferentes problemas. La ministra también se refirió a los indicadores destacados por OPS en cuanto a la cobertura y los recursos destinados por el Estado a la atención en salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el Estado aporte como fondos públicos más del 6% del Producto Bruto Interno a la salud. Uruguay cumple con eso. Y además, otra de los indicadores es que el gasto de bolsillo, que es decir, el gasto que tienen que poner las personas cuando se van a atender, sea menos del 20% del gasto total. Y Uruguay lo cumple porque tiene 15 y poco por ciento, no llega a un 16% del gasto de bolsillo. O sea que está dentro de esos pocos países de América, si no me equivoco, son 5 países de la región que cumplen esos dos indicadores, que es de buena salud del sistema y de buena asistencia, que están caminando hacia la cobertura universal de salud. Y ahora, móvil político, convocamos otra vez a Martín Duarte, que reaparece en la edición central de MBD Noticias. Gracias, Martín. Como les decíamos hace un ratito, desde las 18:30 está sesionando la mesa política del Frente Amplio, recibiendo a 2 economistas, a Daniel Olesker y a Braulio Selko, para estar justamente exponiendo algunos informes que tienen que ver con la desigualdad económica, según lo que nos pudo confirmar hace algunos minutos Olesker, con el cual estuvimos conversando, pero estamos junto a Braulio en estos minutos. Braulio, ¿en qué consiste la exposición que vinieron a hacer justamente de la mesa política? Bueno, el hilo que sacó en la red social X, la consultora Exante, volvió a poner sobre la mesa datos referidos a la desigualdad de ingresos, en particular el procesamiento de microdatos del INE que muestran que los ingresos de los hogares en términos globales están un poquito por encima, o estuvieron en 2023 un poquito por encima de 2019, pero que la enorme mayoría de los hogares uruguayos no lograron llegar a esos niveles, sino que se ubicaron por debajo. En particular, el 80% de los hogares de menores ingresos todavía mantienen niveles de ingreso inferiores al 2019, y solamente ese crecimiento global se explica por un mejor desempeño del 20% de hogares de mayores ingresos. Son datos que son bien elocuentes de un patrón de crecimiento, de un perfil de crecimiento de los ingresos de la sociedad, que no sorprenden dados los datos de pobreza, que todavía nos mantenemos en niveles por encima de 2019, pese al crecimiento económico, a la recuperación del empleo y una reciente recuperación de los salarios, y de desigualdad que no solo han desmejorado en relación a previo a la pandemia, sino que también hay una tendencia creciente que contrasta con lo que es la región, que ha logrado volver a niveles anteriores a la pandemia, y bueno, hoy en Uruguay tenemos un patrón de crecimiento que evidentemente no está llegando a todos los hogares uruguayos. El oficialismo se habla en particular del impacto que tuvo la pandemia y la situación regional generada por algunos conflictos, algunos bélicos. ¿Cuánto impactó realmente ese tema en función de los datos que se manejan? Y después siempre está el debate, bueno, salarios versus generación de empleo. ¿Qué lugar ocupa también a la hora del crecimiento económico, ¿no?
Bueno, bien, la pandemia evidentemente fue un impacto relevante, que es de escala global y regional. Lo que también impactó a los otros países que, como decíamos, en la región, sacando situaciones muy negativas y francamente complejas, como lo puede ser la situación argentina actual, varios países, la mayoría de ellos, según nos muestra el informe de Panorama Social de la CEPAL, que fue publicado recientemente, lograron mejorar los niveles de pobreza anteriores y lograron cortar un poco con ese salto en la desigualdad que muchos países experimentaron a causa de un shock muy importante a escala internacional. Lo que vemos es que, bueno, el patrón de crecimiento de los salarios, que recientemente se ha acelerado con esta baja en la inflación, que es celebrable, bueno, no han habido políticas específicas destinadas ni a los trabajadores ni a los jubilados de menores recursos, y como sabemos, el grueso, cerca del 70% de los ingresos de los hogares dependen de los ingresos del mercado laboral. Ahí se juega buena parte del partido. Estamos en una situación donde se ha creado empleo, estamos en niveles de empleo superiores a los previos a la pandemia, o sea, hay creación genuina de empleo, pero vemos con preocupación en el último año el deterioro de algunos aspectos relacionados a la calidad del empleo, en particular lo que es el registro a la seguridad social, donde el último año hay una creación de puestos de trabajo mayoritariamente informales, sin registro, sin cobertura a la seguridad social, y también del subempleo, que vendría a ser la situación de aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan muy pocas horas semanales, que desearían trabajar más pero no encuentran trabajo. Entonces, esos números también, si uno los incorpora a una visión más global y tiene en cuenta, por ejemplo, los estudios del Instituto Cuesta Duarte demuestran que hay más trabajadores ganando menos de 25.000 pesos líquidos, bueno, se ve una situación donde hay un colectivo muy importante de trabajadores que están en una situación vulnerable o precaria o de ingresos sumergidos que es necesario atender. Gracias por estos minutos, muy amable. La palabra del economista, que decíamos, junto a Daniel Olesker, que está exponiendo en estos momentos, están participando de esta sesión de la Mesa Política del Frente Amplio. Gracias, Martín y equipo. Ahora, desde Estudios, cambiamos de tema, porque la Federación Uruguaya de Básquetbol, el Club Atlético Aguada y las gremiales de jueces y juezas de básquetbol y también de basquetbolistas y de personas entrenadoras rechazaron los cánticos e insultos racistas recibidos por el jugador de Peñarol, Jason Granger, durante la última final de la Liga Uruguaya. El caso será tomado como prioritario por la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación en su próxima sesión. El hecho se dio tras el partido entre Aguada y Peñarol disputado en la cancha de los Aguateros el pasado viernes. El basquetbolista aurinegro Jason Granger volvió a denunciar que recibió insultos racistas y mencionó que le dijeron "sos mío, mono" y "negro cagón", algo que fue coreado por todo el estadio. Esto fue relatado por el jugador en una historia de la red social Instagram, en la que señaló que esto, al parecer, acá se tolera y se ha llegado a naturalizar y no se le da la mínima importancia, cuando en cualquier otra parte del mundo se tomarían medidas al respecto inmediatamente. Comentó y añadió: "Acá nadie hace nada, se mira para otro lado". Granger puntualizó que esto se lo ha comentado a los árbitros y lo único que recibe son sonrisas irónicas y comentarios como "no lo oí" o "no pasa nada, seguí jugando". Sobre esto también se expresaron en un comunicado en conjunto la Federación Uruguaya de Básquetbol, Basquetbolistas Uruguayos Asociados, la Unión de Jueces Oficiales de Básquetbol y la Asociación Nacional de Entrenadores de Básquetbol del Uruguay, exhortando a actores y al público en general a disfrutar de las finales con respeto y aliento, sin insultos ni violencia de ningún tipo. No permitamos que nos gane la violencia, cuidemos el deporte entre todos. Este lunes también se expresó el Club Atlético Aguada mediante un comunicado en el que rechazan cualquier expresión que pueda ser considerada discriminatoria hacia cualquier persona. Sin perjuicio de la habitualidad de este tipo de agravios, hoy nos toca de cerca la responsabilidad de no naturalizar la existencia de los mismos. Repudiamos los cánticos que se produjeron por parte de algunos de nuestros hinchas y pedimos públicas disculpas por los mismos, ya que no representan los valores de nuestro club ni los de la enorme mayoría de sus simpatizantes. Por esa razón, expresamos nuestro sincero pedido de disculpas a su persona. El caso será tratado en la próxima sesión de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia. Y colectivos por la defensa de las personas afrodescendientes manifestaron indignación por los insultos recibidos por Granger. Y dicen que estos hechos demuestran que se ha naturalizado la intolerancia.
Lamentablemente estos hechos nos impactan a quienes lo padecemos. Se ha naturalizado tanto la intolerancia, la no importancia de la otredad, de los otros parece que no existen. Y bueno, y me parece excelente que la comisión del Senado se haya cargado las pilas para que esto sea posible. Ya nos pasó con el fiscal Rosas el año pasado. Tenemos una historia de antecedentes que generan jurisprudencia. Me parece que es momento de tomar acciones y bueno, la sociedad civil más que preocupada, porque además leía algo que decía o se es racista o se es antirracista. En este caso creo que todas estas conductas son racistas, que le hace muy mal a la sociedad en su conjunto, a los afro en particular, porque además hay una salud mental que se vulnera. Me parece que hay aspectos que no están siendo considerados y que son muy preocupantes. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de Argentina, pero puntualmente por un tema que hoy se planteó en una asamblea que se llevó a cabo en las puertas de Serpaj. Tiene que ver con familiares de los 16 detenidos que todavía permanecen en esa condición luego de las refriegas que se dieron en las afueras del Congreso durante la votación de la ley bases en el Senado argentino. Estudiantes, docentes, músicos, vendedores ambulantes y alguno que pasaba por allí terminó en esta situación, acusado de terrorismo por parte de las autoridades cuando no había motivos. Los familiares están denunciando además que había infiltrados que fueron perfectamente identificados pero que no fueron detenidos y que incluso algunos de ellos se fueron todos a un corralón después de las refriegas y terminaron palmeados por los policías. Los familiares de los 16 detenidos realizaron este lunes una asamblea frente al Servicio de Paz y Justicia, una reconocida organización de derechos humanos en la que recibieron el apoyo de otros colectivos que impugnaron la criminalización de ciudadanos cuyo único delito fue salir a protestar. El colectivo denunció que en algunos casos ni eso, porque entre los imputados se encuentran vendedores ambulantes que estaban trabajando, estudiantes universitarios y docentes, y hasta un músico que bajaba del metro, e incluso personas que viven en la calle. María Soledad de Cheruti es docente de Historia, Lucia Puglia estudia Letras, Camila Juárez Sociología, Saya Liardet Comunicación, Santiago Adano es músico, Remigio Ocampo vende empanadas y Juan Espineto es abogado, y son solo algunas de las 33 personas que fueron detenidas el miércoles pasado en Buenos Aires durante la represión policial que se llevó a cabo en las afueras del Congreso mientras el Senado debatía la ley bases, y están acusados de intimidación pública, incitación a la violencia, atentado y resistencia a la autoridad y perturbación del orden. Gracias al activismo de organizaciones como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, el viernes fueron liberados 17 acusados, pero otros 33 siguen sujetos a procesos penales, mientras el escándalo es creciente, ya que se replican las denuncias de que el gobierno de Milei viola el derecho a la protesta social, reprime a los manifestantes y ejecuta detenciones arbitrarias. El anuncio de un debate en el Congreso brasileño por la ley antiaborto ha generado toda una serie de manifestaciones en Brasil a partir de la decisión de un integrante del Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, de promover precisamente esta medida que le daría entre 6 y 20 años de prisión a aquellas mujeres que luego de las 22 semanas de gestación aborten. Esto se enmarca dentro de una respuesta que el partido de Bolsonaro está dando a un recurso interpuesto por el Partido Socialismo y Libertad de Brasil, precisamente vinculado a un tema que tiene que ver justamente con la interrupción del embarazo. De todas maneras, este diputado ha dicho que si la Corte Suprema da marcha atrás con esta propuesta del Partido Socialista, él dará marcha atrás con este proyecto de ley que ha generado muchísima indignación en Brasil. El diputado brasileño Sóstenes Cavalcante, autor del polémico proyecto de ley que en su país equipara el aborto después de las 22 semanas de gestación a un homicidio, aseguró que está dispuesto a retirar el texto, pero pone como condición que sea retirado de la Corte Suprema un recurso sobre el mismo tema.
Si el Partido Socialismo y Libertad retira el recurso, yo puedo retirar el proyecto. Por supuesto que tengo que hablar con los demás autores, pero solo creamos el proyecto por este recurso, dijo Cavalcante, luego de que la Corte Suprema suspendiera cautelarmente una resolución del Consejo Federal de Medicina que prohibía la asistolia fetal, una técnica utilizada para interrumpir un embarazo de gestantes de más de 22 semanas en casos de violación. El proyecto de Cavalcante, que será tramitado de urgencia en la Cámara de Diputados sin pasar por comisiones, establece penas de cárcel de entre 6 y 20 años para las mujeres que aborten, incluso en casos de embarazo resultantes de una violación, y afectaría a quienes participen en la interrupción del embarazo con o sin consentimiento de la mujer. La Cámara de Diputados todavía no fijó fecha para debatir y votar el proyecto de ley, aunque el Senado, que deberá analizarlo y votarlo en caso de que sea aprobado por los diputados, convocó para este lunes a un debate temático. Los críticos con el proyecto, que ha generado multitudinarias protestas en el país y críticas desde la ONU, denuncian, entre otras cosas, que las penas establecidas en el texto son más duras que las que reciben los violadores. Y en Oriente Medio, mientras Israel avanza en la Franja de Gaza y comienza a complicarse seriamente la situación en el norte del país, en ese intercambio que mantiene con el grupo chiita Hezbollah desde el sur del Líbano, el gobierno de Benjamín Netanyahu, o mejor dicho, el propio primer ministro, decidió disolver precisamente el gabinete de crisis que había armado el Comité de Guerra luego de la renuncia de Benny Gantz, y en lo que entiende es, bueno, una situación donde ya no tiene demasiado sentido. De todas maneras, esto le genera una crisis a Netanyahu, porque ahora los sectores más conservadores de ultraderecha piden su lugar dentro de ese gabinete, lo cual hace que la crisis del gobierno israelí se agrave frente a la situación que está enfrentando. Tras la disolución del foro creado ad hoc y compuesto por 6 personas el 11 de octubre de 2023, después de los ataques de Hamás, ahora las decisiones más sensibles sobre la invasión a Gaza se tomarán en un foro de consulta más reducido en el que participarán personas del círculo de confianza de Netanyahu, entre los que se encuentran su ministro de Defensa y el de Asuntos Estratégicos. El primer ministro enfrentó en los últimos días demandas de sus socios más ultraderechistas, el ministro de Finanzas y el de Seguridad Nacional, para ser incluidos en el gabinete bélico, una propuesta que aumentaría las tensiones con socios internacionales, incluido Estados Unidos. Mientras tanto, prosiguen las incursiones militares en el sur de Gaza, a pesar de la pausa humanitaria anunciada por el ejército israelí. El Ministerio de Salud palestino dijo en un comunicado este lunes que Israel ha matado 37.347 personas y ha dejado a otras 85.372 heridas desde el 7 de octubre. Por otra parte, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, acusó a Hezbollah de llevarles al borde de una escalada militar más amplia, después de que la milicia chiita aumentara en número e intensidad sus ataques hacia el norte de Israel. Hagari sostuvo que Israel hará todo lo necesario para proteger a civiles y permitir el regreso seguro de todos los israelíes al norte del país, donde más de 60.000 residentes siguen evacuados. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y se va el primer bloque de MBD Noticias. Pero a quedarse porque tanda mediante habrá más información. Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. La defensa de Alejandro Astesiano denunciará a la ex fiscal Gabriela Fossati por amenazas y violencia privada y la acusa de decirle al ex jefe de custodia que se podían hacer públicas fotos personales que lo perjudicarían si optaba por ir a juicio. Hoy la ex fiscal realizó publicaciones en su cuenta de la red social X que luego borró, en las que decía que el abogado Marcos Prieto, ex abogado de Astesiano, le mintió a su cliente, no preparó el caso e indujo a Astesiano a proponer un acuerdo que fue ratificado. Además, Fossati agregó que el actual abogado del ex custodio presidencial, Ignacio Durán, también le miente a Astesiano, haciéndole creer que puede revertir su decisión de acordar, y le miente a la prensa. En su publicación en X, la ex fiscal y militante actual del Partido Nacional alentó a que la denuncien, diciendo textualmente: "Nos veremos en la corte, así se manejan los verdaderos abogados".
Por su parte, la familia de Astesiano expresó en Instagram cansancio por la situación y señalaron que la justicia deberá actuar de oficio en este caso. La defensa de Astesiano también denunciará al exdirector de inteligencia, Claudio Correa, por estafa procesal. Correa, recordemos, fue quien tuvo el celular del ex jefe de la custodia presidencial y borró, según se dice, varios chats. Otro asunto, el director Frente Amplista de OCE advierte que hay un sobrecosto de $100 millones en el plan de saneamiento presentado por el gobierno. Con texto y con cifras. La obra fue adjudicada a un consorcio llamado Saneamiento del Uruguay por un monto de $422 millones, cuando el monto planteado en la última conferencia de prensa fue de $349 millones. El hecho ya está en manos del Tribunal de Cuentas. Nosotros entendíamos que el procedimiento de iniciativa privada no era para este caso, ya que no había ninguna innovación, que son los proyectos de iniciativa privada que tienen que tener temas innovadores. Acá el saneamiento es una parte principal de la competencia que tiene la OCE, por lo tanto entendíamos que la OCE debería ser la que llevara adelante esas licitaciones. Creíamos que había una capacidad ya instalada, con fuerte experiencia en lo que es en el personal de OCE, que podía llevar un plan de saneamiento importante sin recurrir a la iniciativa privada. Y en segundo lugar, hicimos una salvedad importante con relación al monto por la cual se terminó adjudicando, que fue un monto alrededor de 100 millones más de lo previsto. Se manejó un proyecto de unos $319 millones y terminó siendo presentado por el consorcio $422 millones, con lo cual eso afecta importantemente la financiación de esos 100 millones. No está previsto en la empresa cómo se van a financiar esos proyectos. Recordemos que el plan de saneamiento se iba a financiar con un préstamo a Fonplata de 325 millones y subsidiados por $30 millones por año a partir del año 28, que se fue aprobado en el Parlamento, un subsidio de rentas generales a OCE, con lo cual con eso el proyecto quedaba en su enorme mayoría financiado. Ahora, con esta suba de unos 100 millones más del proyecto, ese no está financiado, por lo tanto OCE va a tener que ver cómo encara esa situación. Bueno, nos estamos yendo, repasamos los datos del tiempo para los próximos 2 días en la zona metropolitana. Les adelantamos que se vienen las nubes, un poquito más. Mañana, 18 de junio, va a estar nuboso, cubierto por momentos, con baja probabilidad de precipitaciones. 12 grados la mínima, 18 la máxima. También nuboso y cubierto pasado mañana, miércoles 19 de junio, día feriado, laborable por el natalicio de Artigas. Mínima 12, máxima 17. Para ese día no se prevén lluvias. Mañana puede que haya alguna precipitación, pero se repite lo de nieblas y neblinas. Bien, bueno, nos vamos. Nos invitamos a quedarse porque ya viene el lado B. Claro, eso en lo inmediato. Mañana tempranito, 8 de la mañana, primera edición de MBD Noticias. A las 13 la segunda está previsto y luego nos reencontraremos más tarde. Hasta entonces. Que pasen bien.